Bueno, la pregunta que ha señalado Guillermo es que si con la nueva ley nos estamos quedando sin árbitros y sin adjudicadores, pero voy a explicar brevemente cuál es el contexto, pero ya lo explicó de una u otra manera, pero lo voy a explicar a profundidad, lo que señaló Mario Castillo y lo que complementó el doctor Hugo Sologuren Calmet. Nos estamos quedando sin árbitros. Y la respuesta es, ya nos estamos quedando sin árbitros con la actual norma, con la actual norma. Me explico. Y voy a reiterar y ampliar con conocimiento de causa lo señalado por Mario Castillo y el doctor Hugo Sologuren. El famoso RNAOS. Mario Castillo ha señalado en su exposición, yo no voy a someterme a un examen, pues, con todos los pergaminos que tiene. Bueno, yo me sometí a dicho examen, pero cuando ese examen ya fue cambiando con el tiempo las preguntas, pero me sometí a dicho examen cuando el mismo era memorístico al 100%. Era como postular a una universidad. Ya. Y eran 20 preguntas con 4 alternativas, A, B, C y D. Y, y es más, yo recuerdo que una de las preguntas era, y lo sabía porque litigaba, ¿cuál es el monto de la fianza que se debe interponer, que se debe pagar al momento de interponer el recurso de anulación? 600, 650, 700 o 750 soles. A, B, C. Así. Y el que no litigaba, obviamente no sabía la respuesta, porque era muy memorístico. Y eso trajo como consecuencia que muchos colegas, reconocidos colegas, que se animaron a dar el examen, fueron desaprobados. Fueron desaprobados porque querían ingresar al RNA-OCE. Para prepararme para el examen, a pesar que dicto el curso de contrataciones con el Estado, a pesar que dicto, tuve que repasar y aprenderme de memoria. Menos mal que tengo mente fotográfica de la ley. Sé una coma, un punto y coma a ese nivel y aprobé el examen. Con el tiempo ya fue cambiando, seguramente que una segunda ronda Gina va a explicar porque ella ha dado el examen también, pero ya en la etapa final, en el sentido de que eran casos, me comentan que eran más casos, y ya cuando cambió el examen, noté que más colegas abogados pudieron ingresar en buena hora, en buena hora. Pero a pesar de todo, a pesar de este ingreso de nuevos árbitros, no fueron suficientes. En la actualidad, en el RNAOC existen 137 árbitros. ¿Cuál fue la desventaja? La desventaja, especialmente para las entidades públicas, para las entidades públicas. Los árbitros que elegían las entidades deberían ser elegidos de esa lista, RNAOs. Nada más, a diferencia del particular, del contratista, que podría elegir a cualquier abogado, esté o no esté en alguna lista. Muy bien, ¿qué pasó? Las entidades ya, ya no podían elegir a, de esa lista a más de 20 árbitros. ¿Por qué? Porque los contratistas los empezaron a recusar a los árbitros. 6, 7, 8 designaciones. Y lo que no saben muchos es que yo estuve en la etapa crítica
año 2021 en la lista del Carpuc. Hubo un momento de 2 o 3 meses que en la lista del Carpuc, los RNA-OCE que estábamos en esa lista, éramos solamente 12 y no éramos más. Y de esos 12, la Corte Superior de Arbitraje me designaba como árbitro único o como presidente de corte 4 o 5 veces por semana. Entonces, y empezaron las recusaciones en mi contra y yo señalaba, un momentito, a mí no me han elegido las partes, ni el demandante ni el demandado, me ha elegido el centro de arbitraje. Por lo tanto, no hay ninguna causal de recusación. Si no, yo estoy en una lista del CARPUC y debo someterme a las designaciones que efectúo. Entonces, con la nueva ley 32069, indica en su sexta disposición complementaria transitoria que gradualmente va a desaparecer esta lista RNAOC. Conozco más o menos los prolegómenos que existieron en los proyectos porque la comisión del Congreso que encargada de revisar el proyecto de ley que fue enviado por el Ejecutivo llamó a un grupo de abogados que estaban a favor del RNA-OCE y a otro grupo de abogados que estaba en contra del RNA-OCE, que haya libertad. Llamaron a ambos, ¿ya? Y me llamaban colegas, ven, tú que eres RNA, acompáñanos al Congreso. Y yo le conté, disculpe, no quiero meterme en esos temas porque estaba ocupado, pues, y redactar un laudo quita tiempo, pues. Entonces, no, pero yo veía, al final, la comisión que encargada de revisar esta ley de contrataciones del Estado optó por eliminar gradualmente el RNA-OCE. Entonces, esto no implica que las controversias en que sea parte el Estado no van a tener árbitros. Dice, no sé, con la ley nos estamos quedando sin árbitros. Al contrario, se abren las puertas para que más árbitros que estén incluidos que formen parte de las listas de los diferentes centros arbitrales puedan ser elegidos libremente, tanto por las entidades como por los contratistas. ¿Y cuáles son los requisitos? Los requisitos están señalados claramente en el artículo 77.7 de la ley. 77.7. Contar con título profesional registrado en la SUNEDU, ¿ya? Experiencia para ser árbitro no menor de 3 años en el sector público desempeñándose en materia de contratación pública o en el sector privado como árbitro o sector arbitral. En caso de ser árbitro único o presidente de tribunal arbitral, ser profesional en derecho con especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones públicas. Para ser adjudicador, experiencia no menor de 2 años. Aquí sí se pudo elevar un poco de más experiencia para los adjudicadores a 4 o 5 años. Estos requisitos que señala para ser mínimos para ejercer la función arbitral, las personas o los colegas abogados, o ingenieros también, porque los ingenieros forman parte de las listas, la mayoría cumple con todos los requisitos y se va a producir un filtro por parte de las instituciones arbitrales para que accedan a su lista. No pierdan de vista los asistentes, que muchos son 137 árbitros en la lista de RNAOs. Pero dejo una pregunta en el aire, flotando. ¿Por qué creen que la gran mayoría o cierto grupo de los árbitros RNAOC no forman parte de las listas de los principales centros de
arbitraje a nivel nacional. Por ejemplo, Cámara de Comercio de Lima o la Católica. No están. ¿Por qué? Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Un tema que señaló Gina Vargas es la ética. La ética, sí, pues es muy importante la ética, pero yo hago una pregunta. ¿Cómo se mide la ética? ¿Cómo se mide? Porque que hemos pasado el examen RNA-OC, pero la ética, ¿cómo uno es evaluado con la ética? Y siempre cuando digo en clase, en un curso de ética, por ejemplo, un alumno saca 20, su medalla de oro, todo, pero a la semana sale enmarrocado que por un tema de corrupción. ¿Qué? ¿No se sacó 20 en el curso de ética? O sea, el haber aprobado un curso de ética no lo convierte a uno en una persona ética. Eso ya viene de familia y de la educación. Ahora, respecto de los centros, me quedan pocos minutos de los centros de arbitraje. eh, es muy importante y siguiendo lo que señala la doctora Vicky Oicochea, debe haber un control en las instituciones arbitrales. Existe en la actualidad cada institución arbitral que nadie lo controla, absolutamente, están en su libre albedrío. Tengo el ejemplo de un caso aquí en Lima, nada más, ¿ah? En Lima, un centro de arbitraje en Surco. Esa institución arbitral uno entra a su link, no tiene corte de arbitraje, no tiene código de ética, no tiene reglamento. Le pido a la secretaria, por favor, envíame tu celular para comunicarme. Mutis, no envía celular. Y cuando le viene en gana, conteste el correo. No sé quién es el secretario general, pero estoy ahí porque la entidad me designó árbitro de parte. Entonces, esta regulación, ahora sí una verdadera regulación sobre los centros de arbitraje va a mejorar ostensiblemente. Y respecto de las infracciones, efectivamente, doctora Vicky, es muy eficiente que el artículo 94. El artículo 94 de la nueva ley señala claramente cuáles son las infracciones. Está principio de legalidad, tipicidad. Y señala las sanciones, amonestación escrita, multa, retiro temporal y exclusión del registro de las instituciones arbitrales. Entonces, en este contexto, Guillermo, respondiendo a tu pregunta, ¿nos estamos quedando sin árbitros y sin adjudicadores? La respuesta es no. Esta nueva ley de contrataciones apertura el ámbito, el espectro para árbitros y para centros de arbitrajes. Gracias, Guillermo, gracias a los participantes. Y parto con una frase, tener fe. Tener fe que esta nueva ley en lo que compete a los centros de arbitraje va a ser mucho mejor, vamos a tener en el futuro, se van a quedar los mejores centros de arbitraje. Y ahí, con referencia a lo que ha señalado la doctora Vicky, efectivamente, cuando era procurador asistía a centros de arbitraje en el interior del país, encima, en los altos de una pollería, que venden pollos a la brasa. Y en plena audiencia se escuchaban los pedidos que hacían los mozos al hornero. Pásame un pollo, pásame dos pollos a la brasa. O sea, no había nada. Así se manejaba, doctora Vicky, en un centro. En otro centro que considera trucho. Fui al norte del país como procurador. Tocaba la puerta, nadie abría la puerta. Pero, o sea, eh, o sea, algunos centros de arbitraje, no todos, en el interior del país han estado en su garbanzal. No ha habido ningún control, no ha habido ningún control. Y eso ha generado la corrupción.
la corrupción en algunos centros. Y estoy seguro, estimados participantes, que con esta ley confío, tengo fe que va a desaparecer y vamos a tener mejores arbitrajes. Gracias, Guillermo.